asambleísta Silvia Salgado. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Señor presidente, no sé si antes de proceder a la intervención sobre el tema que se ha puesto en debate, yo quería pedirle a usted su anuencia a fin de que a través de un minuto de silencio, como se han hecho en otras oportunidades, tengamos la posibilidad de expresar de manera sincera nuestra condolencia y nuestra solidaridad ante el fallecimiento del señor padre de nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el compañero Juan Carlos Cassinelli. Yo le pido, compañero presidente, el que procedamos a hacer esto a efectos de que esta manifestación sea de manera corporativa. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Sobre el proyecto de ley reformatorio al Código Civil, quiero iniciar coincidiendo con algunas aseveraciones que se han realizado ya acá, y es ubicar precisamente que esta norma, al igual que otras normas jurídicas, son instrumentos que responden a otro momento ya, otro momento político, otro momento social, otro momento cultural y otro momento, ante todo, jurídico. Y en esas condiciones es una obligación y es una responsabilidad de la Asamblea Nacional el actualizar estas normativas que mucho de cuánto la sociedad ha cambiado. Se decía con mucha legitimidad, diría yo, el hecho de que algunas conductas, algunas normativas de carácter social ya han sido debidamente aceptadas por la sociedad y sin embargo las leyes han quedado totalmente obsoletas o atrasadas. Me refiero especialmente cuando en el siglo anterior, evidentemente en el Código Civil se refleja un tipo de sociedad, el rol que se da a la mujer especialmente en la familia, las relaciones de poder entre esa familia. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener una constitución en donde los derechos, la igualdad de derechos se reafirman para hombres y mujeres, es obvio entender que esta norma justifica sea actualizada. Yo quisiera insistir a efectos de que se valore lo revolucionario de esta normativa, especialmente para quienes hemos venido trabajando en este proceso, no de ahora, sino de muchos años atrás, en eliminar todo tipo de discriminación y luchar especialmente por ese enfoque de género que nos permita condiciones de equidad entre hombres y mujeres. En el Código Civil se refleja aún esa concepción de lo que significa el marido como jefe de familia, como proveedor económico, y a la mujer como cuidadora del hogar y como económicamente inactiva.
En el Código Civil aún está el derecho primordial para el hombre para administrar la sociedad conyugal. En el Código Civil aún está la desigualdad frente a las edades para el matrimonio de las niñas y niñas, que ya se había dicho acá. En el Código Civil aún está situaciones como entender que después de un divorcio se tenga que esperar un año después de la separación para saber si en el último día se procreó un hijo, y no necesariamente entender que esta sociedad cambió y que actualmente tenemos otros mecanismos. Por lo tanto, yo diría que más que enumerar estos, hay muchas razones que las que se justifica precisamente el que esta norma se actualiza. Cuando en el proyecto se define o se inicia la reforma con una redefinición del matrimonio, en esta tiene que ver una realidad que está en la Constitución ya reflejada en su articulado, y es precisamente rescatar la decisión voluntaria para constituir un tipo de familia. Eso lo dice ya la Constitución. Entonces, primero, esto no cabe discusión cuando se habla de que el matrimonio genera y tiene como consecuencia un tipo de familia, por lo tanto también reconoce otros tipos de familia que se generan no necesariamente desde el matrimonio. En esta redefinición también no podemos dejar de señalarlo como importante, es que la pareja, los cónyuges, asumen derechos y responsabilidades compartidos, cosa que no estaba vigente en el actual. Los derechos y las obligaciones y la capacidad legal entre hombre y mujer. Por eso es que, partiendo de esto que es sustancial, definir el matrimonio, luego tendrá que observarse las normas relativas a la disolución matrimonial. Y en el caso de la disolución, obviamente tendremos que referirnos a los divorcios. En nuestro país es menester indicar que nuestra legislación actual reconoce jurídicamente dos tipos de divorcio. El uno, el divorcio por mutuo consentimiento, o lo que se conoce también como divorcio consensual, y el divorcio contencioso, o el que es producto inclusive de un proceso litigioso. Se propone en esta reforma el incluir el divorcio unilateral. Quisiera entonces detenerme en esta nueva propuesta, en esta nueva figura de tipos de divorcio, fundamentalmente basados en una realidad que no entiendo yo que muchos de nosotros y de nosotras inclusive ha vivido en carne propia. Y es precisamente verse abocado a un proceso judicial en donde las causales necesariamente tienen que ser comprobadas, y para ser comprobadas tiene que inclusive lastimarse, diría yo, la propia condición humana y lastimarse los propios sentimientos. Entonces, esta propuesta del divorcio unilateral lo que hace es precisamente no acudir a estas causales como prueba de divorcio, simplemente manifestar la decisión unilateral con el mismo procedimiento que se lo hace en el otro tipo de divorcio contencioso. Esto nos permitiría, primero, de que se trate de evitar esta confrontación, diría yo, humana entre una pareja que vivió, que compartió, sea un mes, un año, 10 o 20, pero que en definitiva se ubica también en una situación de evitar precisamente la afectación psicológica que puede ser una de sus secuelas. Por lo tanto, entender que el divorcio unilateral sería incluir otro tipo de divorcio
Y la diferencia del contencioso es que no necesariamente tiene que probar alguna causal establecida en el propio Código Civil y que en la mayoría de casos se mantiene, al margen de que se cambia algunos términos que al momento realmente son necesarios. Pero en las causales del divorcio unilateral se sigue manteniendo. Le queda un minuto, Asamblea. Se sigue manteniendo como una de esas, inclusive, pruebas que tiene que presentarse es el abandono. No precisa ni tiempos ni justificaciones. Entonces coincido en que esta causal tiene que tener un tiempo y para que el operador de justicia asimismo no tenga la discrecionalidad. Y precisamente quiero finalizar haciendo otra observación, y es respecto a que una vez que se produce el divorcio, obviamente una de las consecuencias del matrimonio es establecer lazos de afinidad en cuanto al parentesco. Y si este es disuelto, obviamente también tiene que disolverse esos lazos de cercanía con la familia política. Y eso obligatoriamente se entiende de que también tiene otras obligaciones. Por ejemplo, el momento de contratar, se observa que no existan lazos de consanguinidad, pero también lazos de afinidad. Por lo tanto, insistir que debe quedar claramente que al disolverse el matrimonio, también tiene que disolverse los lazos de afinidad, quedando habilitado legalmente para poder proceder de acuerdo a la ley, no solo Terminó a su esta, tiempo. sino a otras. En todo caso, nosotros haremos llegar las observaciones que permitan fortalecer esta propuesta que hemos presentado y que obviamente coincidimos en que se justifica toda vez que actualiza a la normativa constitucional y también a los instrumentos internacionales. Muchísimas gracias.